El día de hoy nos encontramos muy bien acompañados, el profesor Manuel Rabina, director del Archivo de Indias, el profesor Pablo Roca, crítico literario, profesor y además director del Archivo Cultural y Literario de la Universidad de la República del Uruguay. Ellos han sido invitados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por la Universidad de los Andes, en el marco de un evento muy importante que hemos realizado en el mes de septiembre. Este evento es el segundo coloquio internacional de trabajos con archivos y ellos muy amablemente han venido a compartir su experiencia en relación con este tema. Bueno, nos gustaría saber cuál ha sido la experiencia de ustedes como directores de un archivo. Bueno, la experiencia, el trabajo en un archivo es un trabajo muy especial porque el archivo es como una institución un poco desconocida. Entonces, el trabajo fundamental es cómo hacer llegar la información que se contiene en un archivo, hacerla llegar al mayor número de ciudadanos. Es un trabajo un poco, dijéramos, no oculto, sino un trabajo silencioso, metódico, pero que tiene un gran resultado. Nosotros, yo siempre he dicho que aunque trabajamos con papel, realmente lo que trabajamos es con información. Tenemos millones de datos y lo que se trata es conseguir que esos millones de datos lleguen al mayor número de personas. El día de hoy, en uno de los simposios en los que estuvimos discutiendo, conversando, se planteó aquella dicotomía del archivo entre la tradición y la renovación, ¿no? Entre lo que permanece y lo nuevo que llega. ¿Cómo ustedes desde su experiencia se mueven, digamos, en esa oposición o no esa aparente dicotomía? Bueno, los archivos son una tradición, el archivo tiene un texto que es eterno, no se puede cambiar. Pero lo que sí cambia el archivo, los documentos hablan. Lo que cambiamos somos nosotros, los que le hacemos las preguntas a los documentos. Entonces, esa pregunta hay que hacerla desde la época en la que vivimos. No podemos ver los documentos como si fuéramos personas del siglo XVIII. Y por lo tanto, la historia hay que estar constantemente reescribiéndola. Se han publicado muchas historias de América y ninguna será definitiva. Tendrá que haber dentro de 50, 100 años, otras personas con otras mentalidades y que interrogarán a los documentos y los documentos le responderán de acuerdo con la visión que tiene esa persona. Por lo tanto, nosotros somos un archivo cerrado, pero que estamos dentro de una tradición de los documentos, pero dentro de una renovación constante de la historiografía. La diferencia con trabajar con un archivo vivo, mejor dicho, en movimiento, como sería nuestro caso, implica que necesariamente esa dicotomía de la que tú mencionabas entre tradición y renovación es un problema metodológico y al mismo tiempo un problema teórico, un desafío teórico. Mucho más aún cuando se piensa en que la adscripción a la que nosotros estamos alertas, digamos, que tiene que ver con el concepto de literatura, es decir, ¿qué es la literatura? Hace aproximadamente 30 años que no sabemos muy bien, no nos ponemos de acuerdo en acerca de qué cosa es la literatura. De manera que es otra que contradicción entre tradición y renovación. Está lleno de problemas, lleno de preguntas y bueno, y de desafíos, que creo que es la palabra más precisa para el caso. Justamente el profesor Rabina ayer en su conferencia mencionó la importancia y también nos describió el portal Europeana, lo que digamos están haciendo ahora. En algunos diálogos, digamos que sostuvimos después, hay muchas personas que desconfían, por ejemplo, de la digitalización de los documentos, o sea, que no creen mucho, digamos, que sea un modo de preservación. Me gustaría saber la opinión de ustedes dos. Bueno, cada uno puede tener un criterio que considere más oportuno, pero la digitalización no solamente es que sea un gran método, es el único método. No existe otra posibilidad en la fecha en la que estamos que la digitalización de los documentos por dos motivos. Uno es para preservar los originales. Cuando se digitaliza los documentos, eso sobreentiende que ya no se pueden consultar los originales para que no se dañen. Y el segundo es que los documentos, evidentemente, si tenemos una herramienta, yo he dicho antes que los archivos lo que tienen es información, tenemos una herramienta que es capaz de universalizar la información y la tenemos que usar. Es decir, hay un ejemplo, una simple cifra.
El año pasado, en el Archivo de India, se sirvieron en la sala de lectura 17.000 legajos. 17.000 legajos. Y se consultaron en el portal de archivo que se llama Pares 2 millones de veces. 2 millones de veces. Entonces, es que no hay otro camino, es que no existe otro camino. En efecto, creo que la digitalización, cuanto todos los nuevos soportes, suponen eso, la democratización de bienes, de información que hasta hace muy poco tiempo era solo monopolio de unos pocos. De modo que sí, es evidente que tenemos que ir camino a la digitalización o al sistema que sea. Pero hay un problema muy grave, y es que los soportes electrónicos han envejecido muy rápidamente, mucho más que el papel, que ha resistido bastantes cientos de años, ¿no es cierto? Es decir, que podríamos decir casi de manera casi dariana, ¿qué ha sido del CD? ¿No? O sea, hasta hace poco confiábamos ciegamente en él, creyendo que nos iba a retener la mayor cantidad de información posible. Hoy ya no es. De modo que creo que hay que dar ese paso, pero hay que darlo con ciertas cautelas. Y el problema es que los países pobres no siempre tenemos los recursos como para poder llevar adelante todo lo que sea necesario. De modo que retengamos también los papelitos. Un poco para confirmar lo que dice Pablo, en un caso del Archivo de India. Se ha digitalizado la documentación, entre ellos los mapas y planos. Son 10.000 mapas y planos de América, que es una gran cantidad. Pues fíjense que ahora va a empezar la 4ª digitalización de los planos. La 4ª. Es decir, porque se hicieron en blanco y negro, se hicieron en unas calidades, etcétera, y lo tenemos que hacer 4 veces. Que no garantiza que no tengamos que hacerlo más, porque nadie garantiza que dentro se inventarán sistemas mejores con más calidad en la reproducción, y por lo tanto, claro, todo esto son sistemas caros. Claro, hay que pensarse muy mucho si realmente merece la pena la información que uno tiene, merece la pena hacer ese esfuerzo económico para divulgarla a través de Internet. Desde luego, porque además hay una tensión, y es que el archivo no es una institución inocente, ¿no? Sino que está metida en un cuadro de un conjunto de reglas y de juegos también de naturaleza política y económica. Entonces es ostensible que muchos de esos cambios de programas y de como se llame, informáticos, tienen que ver también con el negocio y con la industria, ¿no? Y a veces me parece que nosotros somos un poco víctimas de esas tensiones. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ustedes tocaban un tema que resulta neurálgico a la hora de pensar en el archivo y de pensar en cualquier proceso de investigación y educación. Y se trata el de la democratización del conocimiento. Desde su postura, no solamente desde el lugar en donde ustedes trabajan, sino también desde su criterio personal, ¿cuál es el papel del archivo en esa democratización del conocimiento en la que pues todos estamos trabajando, digamos, de manera mancomunada? Bueno, los archivos no es algo que se pueda escapar de una sociedad. Es decir, no puede haber una democratización de los archivos si no existe una democratización de la educación. Esto es una cosa evidente. Entonces, el archivo lo que tiene es un problema de visualización. Si yo les preguntara a todos ustedes los que están presentes qué es un archivo, les resultaría extraño, porque es una institución como oscura. Yo siempre he dicho que el archivo parece que está rodeado de un muro en el que no permite que podamos saltar ese muro y que llegue a un conocimiento de las personas. No es así el Archivo de India, porque el Archivo de India es un archivo excepcional en el mundo, pero en general los archivos tienen un poco esa cortapisa de que no llegan a todos los ciudadanos. Pero bueno, este es el reto que tenemos los técnicos que trabajamos en archivos, conseguir llegar al mayor número de ciudadanos. Ahora, lo que no podemos llegar es a ciudadanos que no tienen unos conocimientos suficientes o una educación suficiente para estar interesadas por lo que es la cultura, por lo que es la educación, etc. Yo quisiera completar algo, digamos, relacionado con lo que acabas de decir. ¿No sería función del archivo que los sujetos de pronto que no se interesan, digamos, en los procesos del archivo, se interesaran? Sí, pero ya te digo que es como
nosotros siempre, yo he dicho que los archiveros tenemos un complejo de inferioridad con los bibliotecarios. Sí, porque tú tienes una biblioteca, yo vivía en una ciudad de 120.000 habitantes y la biblioteca tenía diariamente unos 200 visitantes, unos 200. Y el archivo el día que tenía más tenía 10. Tenía 10. Pero fijaros bien que los 200 iban a ver cosas que la podían ver en otro sitio. Los 10 estaban consultando ejemplares únicos. Únicos. Por tanto, quiere decir que nosotros es imposible que el archivo llegue a toda la ciudadanía, porque hay ciudadanos a los que no les interesa la información. O sea, tú puedes decir cuántas personas están interesadas en saber lo que ocurrió en la conquista de Tenochtitlán. Pues no es toda la población. Nosotros lo que tenemos que dar, el archivo lo que tiene que hacer es cumplir de una manera lo más técnica posible, transmitir la información a aquellos ciudadanos que están interesados por esa información y darla con el mayor rigor posible. También, como también expliqué en la conferencia, sí hay métodos para divulgar los archivos, que son no solamente los portales, sino que son gabinetes pedagógicos, que son exposiciones, y conseguir que haya mayor personas que sepan realmente lo que es un archivo. Hay personas con una gran formación y que tienen un gran desconocimiento, no de la palabra archivo que existe, sino de cuál es el papel que ocupa dentro de la sociedad. No se dan cuenta que es un elemento básico. Es decir, un país como una persona no puede saber quién es. Se tiene que saber qué es la historia que usted tiene detrás. Y esa historia hay que estar constantemente reinterpretándola. Y por lo tanto, por eso le decía que los archivos siempre están en vigor. La historia nunca está terminada de escribir. Completamente de acuerdo con lo que dice el maestro. Yo diría de todas maneras que como esas cosas un poco intangibles, que no necesariamente sabemos que están, pero son, el archivo está presente en todos nosotros. De no haber tenido alguien que alguna vez pensó a Bolívar, lo relató, bueno, la gente no sabría quién es Bolívar. Lo que pasa es que, desde luego, hay múltiples interpretaciones posibles acerca del héroe y, bueno, de sus posibilidades de actuación. De modo que una sociedad sin archivo es una sociedad sin memoria, y una sociedad sin memoria es una cosa muy peligrosa, ¿no? Algunas fuerzas tienden a la destrucción de la memoria. Nosotros tenemos la responsabilidad de preservarla y de, como decía el maestro Rabina, de colaborar para que el investigador produzca un relato, y ese relato, tarde o temprano, quieras que no, llega a todos. Bueno, ya digamos con este cierre de la importancia que tiene el archivo en la preservación de la memoria y la memoria como el corazón de una civilización, pues quisiéramos agradecerles al profesor Pablo, al profesor Rabina por su presencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También ratificar la importancia que eventos como este tienen para crear una comunidad académica realmente constituida, que no sea un espejismo mediático, sino que de verdad exista. Y bueno, esperemos que para el tercer coloquio podamos contar otra vez con ustedes. Pero claro que sí. Y pues siempre bienvenidos a su casa. Y muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos han traído y nos seguirán trayendo seguramente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.